Bueno, ahora hablaremos de la torsión tibial. Seguimos en este plano transverso. Se define como torsión tibial a la relación angular existente entre el plano condilio posterior tibial y el plano transmaleolar tibial. ¿De qué manera va a evolucionar esta torsión tibial durante el crecimiento? Por lo que antes estábamos comentando que la posición fetal que adquiere el niño antes de nacer, ¿sí?, va a ser un factor que va a condicionar esa morfología, esa estructura de la extremidad inferior. Por lo tanto, ese replegamiento de la extremidad inferior con esa aducción del pie para ocupar menos espacio puede provocar que nos encontremos valores ligeramente en torsión interna de esta tibia. A partir de este valor de torsión tibial interna, que es un ligero valor de torsión tibial interna, el desarrollo siempre se va a producir en externa, ¿vale? Es decir, que a partir de este valor se va a producir una torsión tibial externa progresiva hasta alcanzar un valor en la edad adulta o al final de la maduración esquelética que va a rondar los 18-20 grados como valor medio fisiológico. Representando esta evolución en la gráfica va a tener este aspecto, donde aquí observamos este punto de partida medio fisiológico ligeramente en torsión interna, aunque fijaros que la horquilla fisiológica es bastante amplia. Pero a partir de este valor medio fisiológico se va a producir paulatinamente esta torsión tibial externa hasta alcanzar estos 18-20 grados en el final de la maduración esquelética. ¿Cómo vamos a calcular clínicamente, cómo vamos a valorar este parámetro, esta relación angular de torsión tibial, ¿no?, esta torsión tibial? Una de las maniobras más conocidas y habituales es en decúbito prono el ángulo muslo-pie. ¿Cómo se va a realizar? El fulcro del goniómetro lo colocaremos en el centro del talón, un brazo va a ir dirigido o se va a alinear con el eje longitudinal del pie y el otro brazo, que va a quedar aquí al aire, se va a proyectar hacia el eje longitudinal del muslo, ¿vale? Y esto nos va a determinar esta relación angular aproximada, ¿sí? Cuanto más abducto esté el pie, mayor va a ser esta relación angular, es decir, va a haber una torsión tibial externa. En condiciones fisiológicas, si estamos con un niño con unos 10-15 grados de torsión tibial externa, este pie se va a presentar ligeramente abducto. Esto tiene una limitación, es que estamos calculando un parámetro tibial con dos referencias que no son directas de la tibia, sino que por un lado tenemos el muslo y por otro lado tenemos el pie. Esto va a tener se va a producir un pequeño error al utilizar o se podría llegar a producir un error utilizando esta metodología, y este error va a ser porque vamos a tener que valorar previamente este pie, es decir, si el pie es un pie que se va a presentar en aducción o en abducción, es decir, que va a tener una desalineación de su eje longitudinal, esta metodología no va a ser válida para calcular, aunque sea aproximar esta relación angular de la tibia, esta torsión tibial, ¿vale? Porque si no, este eje va a depender de si está o no está deformado o está alterado el antepié respecto al retropié. En cambio, se puede hacer una corrección, ¿vale?, de esta metodología, que es a través de una fotografía y visualizando los maleolos, de manera que ya no dependemos de si hay o no hay una alteración del pie, sino que directamente a nivel distal estamos determinando el eje transmaleolar, de manera que la perpendicular desde este eje transmaleolar y su relación con el eje del muslo va a ser el que va a determinar de manera más fiable, ¿vale?, porque no va a depender del pie, esa torsión tibial. Vale, en decúbito supino también se podría, de hecho, también se realiza esta valoración de la torsión tibial, y normalmente se utilizan dos referencias, o bien el plano transcondilio femoral, es decir, previamente con goniómetro dejar paralelo a la camilla este plano transcondilio y relacionarlo con
el eje transmaleolar. ¿Vale? Aquí tenemos esta relación angular. O también se podría utilizar como referencia la tuberosidad tibial anterior, realizando una proyección totalmente vertical o incluso utilizando un goniómetro gravitatorio o pendular, de manera que estableciendo esta posición vertical podamos determinar la inclinación de este eje transmaleolar. Como pasa también con otras alteraciones en el plano transverso, el TAC va a ser el gol estándar para poder determinar con fiabilidad el grado de torsión de esa estructura. Pero también se pueden utilizar otras metodologías como la radiología simple. Una radiología simple biplanar que mediante una proyección antero-posterior, un frontal y un perfil, se pueden hacer cálculos en base a esta metodología descrita en esta referencia, se puede calcular también esa torsión tibial. También, a través de la ultrasonografía o la ecografía, se puede llegar a calcular esa torsión tibial con referencias anatómicas ligeramente diferentes a nivel proximal tibial y a nivel distal tibial, identificando, ¿no? y estas estructuras, proximal y tibial, y asociando a la sonda o transductor un sensor inercial, o un inclinómetro. Hablando de las implicaciones biomecánicas y clínicas que puede llegar a tener esta torsión tibial, vamos a diferenciar entre lo que sería una deformidad torsional aditiva y una deformidad torsional compensadora. ¿A qué me refiero? Cuando hablábamos antes de torsión femoral interna que provocaba una convergencia rotuliana y fomentaba o favorecía una marcha en intraversión, en el caso de una deformidad torsional aditiva, a esta torsión femoral interna se le va a sumar una torsión tibial interna. En cambio, cuando hablamos de deformidad torsional compensadora, hablamos de una alteración en la que hay una torsión femoral interna, pero la tibia ha compensado externamente esa torsión femoral interna. Ahora lo vamos a ver más claramente en esta foto, en esta imagen. En este caso, esta niña tiene una deformidad torsional que es compensadora. ¿Por qué? Porque nosotros vemos cómo una rótula es convergente debido a una torsión femoral interna, en cambio esta tibia ha torsionado externamente de manera patológica, o sea, la torsión externa está aumentada y esto ha conseguido compensar esta torsión femoral interna de manera que al final el pie queda alineado con la línea de progresión de la marcha. Si esta deformidad hubiese sido aditiva, este pie hubiese quedado mucho más aducto, es decir, estaría mucho más desviado hacia medial en relación a la línea de progresión de la marcha. Habría una tercera posibilidad, en este caso la tibia no tendría deformidad torsional, que es simplemente que haya una deformidad torsional a nivel femoral. En este caso, este pie no se presentaría recto como aparece en la imagen, sino aparecería ligeramente adducto, con una marcha en ligera intraversión. En este caso, la alteración solamente estaría en el fémur. Y por último, hablaremos de la alineación del antepié en este plano transverso. Se va a definir esta alineación como la relación angular entre el eje del antepié y el eje del retropié. Aquí en este caso, en este gráfico, observamos un metatarsus adductus, debido a la relación angular existente entre este antepié y este retropié. ¿De qué manera va a evolucionar este metatarsus adductus? De igual manera que comentábamos antes que esta posición de replegamiento de las extremidades inferiores condicionaban esta estructura, en el pie va a suceder que este replegamiento dentro del útero materno va a producir cierta aducción de este antepié. Por lo tanto, en cuanto a valores de normalidad, se va a establecer en el momento del nacimiento un antepié que podría ser ligeramente aducto, hasta de unos 10 grados de valor medio de aducción. Esta aducción, debido a que ya deja de producirse esa posición fetal y a través de la acción muscular y las actividades propias del niño, esta aducción va a ir disminuyendo paulatinamente y generalmente durante los tres primeros años esta aducción, que sería
considerada como fisiológica va a desaparecer. Para poder evaluar clínicamente este metatarsus adductus, ¿vale?, que sería la alteración en interno, en medial, de esta alineación del antepié respecto al retropié, una de las clasificaciones más utilizadas y además que es fácil de visualizar y de determinar va a ser la clasificación de Bleck. En la imagen, en el pie de la izquierda, observamos una correcta alineación entre el eje del retropié y del antepié. Este eje del retropié va a pasar justo por el espacio interdigital entre segundo y tercer dedo. Va a pasar por el segundo espacio interdigital. La clasificación de Bleck nos propone 3 grados de deformidad. La primera va a ser una deformidad ligera de metatarsus adductus, en la cual el eje del retropié se va a proyectar hacia el tercer dedo, es decir, el antepié va a quedar ligeramente desviado en interno, en aducción. En el segundo grado, en el grado moderado de metatarsus adductus, este eje del retropié se va a proyectar hacia el cuarto dedo. Y en el caso del metatarsus adductus severo, esa proyección del eje del retropié va a pasar por el quinto dedo o incluso los dedos van a quedar fuera de esta proyección del eje, que sería el caso más severo de metatarsus adductus. La evaluación radiológica del metatarsus adductus va a depender del grado de maduración esquelética que presente el niño. ¿Por qué? Porque, como habíamos comentado anteriormente, como habíamos comentado en otra clase, estos huesos pequeños del tarso van a tener un desarrollo progresivo durante esa maduración esquelética. Entonces, esto va a permitir o no el establecimiento de una serie de referencias articulares y anatómicas que en función de ese grado de desarrollo óseo va a ser posible o no. En este caso, en un niño de 10 años, donde observamos unos huesos pequeños del tarso bastante desarrollados, esto nos va a permitir establecer estas referencias como las que se utilizan clásicamente, es la metodología más habitual de cálculo, de evaluación radiológica del metatarsus adductus, como es el ángulo de Sgarlato. En este caso tenemos una pequeña diferencia, que es el ángulo de Sgarlato modificado. En este caso solamente lo podremos utilizar en niños que ya tienen suficiente maduración de estos huesos. Hablaríamos de niños a partir de unos 8 años, 8 o 9 años. Cuando el niño es más pequeño, en este caso tiene 7 años, observamos que el grado de crecimiento de esos núcleos de osificación de los huesos del tarso no es suficiente como para poder determinar estos puntos de manera fiable. Por lo tanto, vamos a utilizar otra referencia, que va a ser la segunda cuña. Va a ser el ángulo de Engel o Engel modificado, en el cual o bien se utiliza estableciendo la relación angular entre el eje longitudinal de la segunda cuña y el eje longitudinal del segundo metatarsiano, y en el modificado se va a utilizar la cara posterior o la perpendicular de la cara posterior de la segunda cuña en relación al eje longitudinal del segundo metatarsiano. Y cuando el niño es muy pequeño, es decir, cuando tiene 1 año y hay que hacer una valoración radiológica, el ángulo más utilizado para hacer esta valoración es el ángulo talo-primer metatarsiano. Fijaros que aquí sería imposible establecer referencias anatómicas en los huesos pequeños del tarso, porque aún no ha habido, la mayoría de ellos aún no se ha iniciado una osificación. Por lo tanto, se va a determinar mediante el eje longitudinal del talo, del astrágalo, y el eje longitudinal del primer metatarsiano, para calcular este ángulo de abducción del antepié. Y por último, presentaremos en este gráfico una superposición de las diferentes curvas evolutivas en este plano transverso y simplemente mencionar algo que puede parecer, si alguien lo analiza con detalle, una contradicción. ¿A cuál me refiero? Si os fijáis, el rango de movilidad de la coxofemoral, cuando el niño nace, tiene un predominio 60-35 aproximadamente, 60 en rotación externa y 35 en rotación externa, que va disminuyendo, digamos, este predominio externo va disminuyendo hasta igualarse aproximadamente hacia los 3, 4, 5 años de edad. ¿Sí? A partir de esta edad vuelve otra vez
vuelve otra vez a ganar predominio, ¿sí?, la rotación externa coxofemoral. Pero si nos fijamos y comparamos esto o lo confrontamos con la manera como evoluciona el ángulo de torsión femoral o la anteversión del cuello femoral, donde dijimos que en el nacimiento se daba un valor máximo de 40 grados, podría parecer contradictorio porque si tenemos un valor muy grande de torsión femoral interna, deberíamos tener una rotación interna de la extremidad inferior y no una externa como aquí nos indica esta gráfica. Esto, que aparentemente puede pensarse que es una contradicción, es porque no se tiene en cuenta otro factor, que es la retracción que existe en rotación externa de las caderas en el recién nacido. Es decir, como consecuencia de ese replegamiento fetal dentro del útero materno, esta cadera ha estado colocada en una rotación externa importante. Por lo tanto, a nivel de rotadores externos, la longitud de estos rotadores va a ser más corta, va a haber como una retracción fisiológica. Que esto es lo que va a responder el por qué el niño durante estos primeros años de vida tiene un predominio de la rotación externa, aún teniendo una gran torsión femoral interna. Muchas gracias por su atención y espero que les haya gustado la presentación.